Ariadna no se acostumbraba al silencio de esa casa. Después de que el huracán destruyera la vivienda donde creció, su madre encontró una oportunidad en una construcción antigua de 3 niveles, al norte de Lomas de Xico, cerca de Chalco. El precio era bajo y el casero no hizo muchas preguntas. Allí se mudaron con lo poco que quedaba: 2 colchones, algunas maletas y una gata blanca con manchas color canela que habían rescatado de entre los escombros. La llamaron Mina. Esa primera noche la madre de Ariadna dormía en el segundo piso con sus nietas y la joven decidió quedarse sola en un cuarto del primero, donde aún olía a humedad vieja y concreto seco. Mina, recién operada, no se separaba de ella. Estaba débil, comía poco y buscaba calor. Ariadna acomodó el colchón en una esquina, puso a la gata en su regazo y se cubrió con su cobija blanca favorita, la única que había logrado conservar intacta. Antes de cerrar los ojos, sintió el impulso de poner música. Colocó los audífonos, respiró profundo y se envolvió por completo bajo la tela, ignorando las palabras de su madre. «No te tapes así, hija. Así duermen los muertos». Sonrió al recordarlo, pero el cansancio la venció pronto. A las 3:15 de la madrugada, algo la despertó. Sentía frío, un frío seco que le llegaba a la nuca. Al destaparse, descubrió que la cobija ya no estaba sobre ella. Estaba cuidadosamente doblada junto a su cabeza, como si alguien la hubiera acomodado con esmero. Se quedó inmóvil, con el corazón retumbando. Nadie podía haber entrado. La puerta seguía cerrada. Mina, a los pies del colchón, maullaba bajito, mirando en dirección a la escalera. Ariadna se levantó lentamente, cubriéndose de nuevo. Pensó en decir algo, pero no encontró palabras. Se quedó sentada el resto de la noche, mirando al techo, sintiendo cada segundo como una eternidad. Cuando amaneció, fue la primera en levantarse. Preparó café para su madre y le contó todo, con detalle. La respuesta fue una risa ligera. «Seguro soñaste, estabas muy cansada». Pero ella sabía que no había sido un sueño. La forma en que estaba doblada la cobija, el maullido inquieto de Mina, la mirada fija. Todo era demasiado nítido, demasiado real. Esa casa no era lo que parecía. Si tú también eres de los que sienten que algunas casas guardan secretos, que hay noches que no se explican con lógica, este canal es para ti. Si eres apasionado por historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia más aterradora en la vida. Aquí escucharás cosas que pocos se atreven a contar y que quizás tú ya hayas vivido. La segunda noche en Lomas de Xico fue aún más difícil. Las sobrinas de Ariadna seguían sin llegar, por lo que el cuarto permanecía solo, igual que la noche anterior. Mina, su gata, no comía bien y apenas se movía. Había permanecido escondida todo el día bajo un mueble. Ariadna intentó convencerla de que subiera al colchón, pero ella solo maulló bajito y volvió a ocultarse. La joven terminó acostándose con los audífonos puestos y la cobija blanca bien apretada al cuello. La madrugada era densa, como si el aire costara más. A las 2 de la mañana, algo interrumpió su música. 2 golpes secos en la puerta. No muy fuertes, pero precisos. Ariadna se quitó los audífonos de inmediato. Permaneció quieta, esperando un tercer golpe que no llegó. «¿Mamá?», preguntó con voz temblorosa. Nada. Silencio total. Se sentó en el colchón. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la tenue luz de un poste que se colaba por la ventana. Se acercó a Mina, que estaba despierta y con el cuerpo rígido. Maullaba otra vez, pero esta vez no era suave. Sonaba como advertencia. La gata miraba fijamente hacia la escalera que conectaba con el segundo piso sin parpadear. Ariadna se armó de valor. Abrió la puerta lentamente.
No había nadie. Bajó con Mina en brazos, buscando distraerla, pero la gata se soltó y se quedó sentada en una esquina del primer piso, mirando fija hacia la oscuridad del hueco de la escalera. No quiso comer ni tomar agua, solo maullaba cada vez que Ariadna intentaba acercarse. La joven volvió al cuarto sola. El aire estaba más frío que antes. Volvió a cubrirse. Esta vez no puso música. Cerró los ojos solo por instinto, no por descanso. Pasaron horas. Cuando por fin amaneció, no sabía si realmente había dormido. En el desayuno, Ariadna intentó contar lo ocurrido. Su madre y su amiga la escucharon con atención, pero cuando terminó, ambas cambiaron de tema rápidamente. Nadie quería imaginar que su nuevo hogar pudiera tener algo extraño. Después de todo, apenas estaban comenzando. Nadie quería ver señales donde aún no había explicaciones. Ariadna se quedó callada, pero algo en ella había cambiado. Sentía que no estaba sola. La observaba cuando todos dormían, y que aquella casa, tan silenciosa de día, se transformaba por completo en cuanto caía la noche. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. Las cosas que estás por escuchar son reales, vividas por alguien como tú. Quédate hasta el final y descúbrelo por ti mismo. Hay momentos en los que no se trata de creer, sino de sobrevivir al miedo. Después de la muerte de Mina, algo en la casa cambió. Ariadna intentaba actuar con normalidad, pero la ausencia de su gata era como un hueco palpable en cada rincón del primer piso. Nadie supo cómo había llegado hasta la casa vieja donde habían vivido antes del huracán. No tenía marcas, ni señales de envenenamiento ni heridas. Simplemente apareció muerta. Fue su madre quien la encontró. Pasaron unos días en silencio. Las niñas llegaron finalmente y con ellas la rutina. Pero la calma no duró. Una noche, mientras Ariadna hablaba con su sobrina en la habitación, notó que su mochila escolar estaba tirada al pie de la cama. Le pidió que la pusiera en el sillón por si alguien entraba a limpiar. La sobrina resopló, pero no se movió. Siguieron conversando. No pasaron más de 5 minutos cuando ambas, al mismo tiempo, miraron hacia el sillón. Ahí estaba la mochila, perfectamente colocada, como si alguien la hubiera puesto con cuidado. Se quedaron en silencio. ¿Fuiste tú?, preguntó la niña. Ariadna negó con la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Ninguna se atrevió a levantarse. No hablaron más de eso esa noche, pero ambas sabían que lo que habían visto no tenía explicación lógica. Ese fue solo el inicio. La amiga de su madre, que vivía en el último piso con sus hijos, empezó a comentar cosas en voz baja. Decía que por las noches una figura alta y flaca pasaba frente a su ventana justo cuando todos ya dormían. No tenía rostro ni prisa, solo caminaba. La madre de Ariadna, por su parte, empezó a sentir una corriente de aire helado que salía del baño principal cada madrugada, como si alguien invisible respirara allí dentro. Incluso juró que le tocaron la puerta cuando ya todos dormían. El ambiente se volvió denso. La casa, antes bulliciosa y llena de niños, ahora tenía rincones que nadie quería usar, habitaciones que siempre estaban cerradas, luces que titilaban sin causa aparente. Ariadna se volvió más callada. Su sueño ya no era profundo. Dormía por instantes, siempre alerta. Sentía que algo la rondaba, que había momentos, segundos breves, en los que el ambiente cambiaba sin razón, como si un ruido que no existía se apagara de golpe. Y entonces lo comprendió. No era la única. Todos, en esa casa, estaban sintiendo lo mismo. Pero nadie quería decirlo en voz alta, porque aceptarlo era aceptar que había algo más. Algo que estaba ahí antes que ellos. Si alguna vez te ha pasado algo que no supiste explicar, algo que preferiste callar por miedo al juicio, dale like a este video.
Así sabremos que no estamos solos, que hay muchos que, como Ariadna, han aprendido a convivir con lo invisible. Aunque nadie lo decía, todos sabían que algo rondaba la casa. Las miradas evitaban ciertos pasillos, las luces se quedaban encendidas sin razón. Pero fue Ariadna quien, una madrugada, vivió lo que ninguno quiso enfrentar. Era martes, pasadas las 2 de la mañana. El calor era insoportable y el ventilador portátil no servía más. Ariadna bajó al primer piso en silencio para tomar agua. La cocina estaba a oscuras, pero la luz de la luna iluminaba lo suficiente. Se sirvió un vaso, lo bebió de un trago y, al girar, notó su reflejo en el espejo colgado sobre la estufa. Solo que no era exactamente su reflejo. En lugar de ella, había una niña pequeña. No tenía rostro. Su cabeza parecía una silueta pálida, sin ojos, ni boca, ni nariz. Llevaba un camisón blanco, idéntico al de la hija de su vecina, pero más sucio, como si llevara años sin lavarse. La figura no se movía, solo la observaba desde el otro lado del vidrio, como si llevara rato esperándola. Ariadna no gritó, no supo cómo. Retrocedió un paso, soltó el vaso que se quebró al caer y entonces la luz se apagó. El interruptor no había sido tocado. Ella lo sabía porque no había nadie más allí. La oscuridad fue absoluta. El único sonido era el de su propia respiración y los fragmentos de vidrio bajo sus pies. De pronto, el agua del grifo comenzó a correr sola. El sonido del líquido era intenso, casi agresivo, como si estuviera saliendo a presión. Pero no era agua fría. El vapor empezó a llenar el espacio. El aire se volvió espeso, irrespirable. La sensación era idéntica a estar encerrada en un baño sin ventilación. Ariadna intentó caminar hacia la puerta, pero algo la detuvo. No un objeto, no una pared. Algo que no podía ver. Golpeó el marco con fuerza. La cabeza le palpitaba, el pecho le ardía, todo el cuerpo sudaba, pero el frío que venía del suelo le helaba los pies. No entendía qué estaba pasando. No tenía lógica, no tenía nombre. Fue su madre quien, al escuchar los golpes desde el segundo piso, bajó a toda prisa. Abrió la puerta con fuerza y la encontró tirada en el suelo, empapada en sudor, con el rostro pálido. La ayudó a levantarse. Le preguntó si se había desmayado, si había tenido un ataque. Ariadna solo negó con la cabeza. No pudo decir nada. Esa noche no volvió a dormir, ni la siguiente. Desde ese momento, evitó pasar por la cocina sin compañía, y el espejo, aunque limpio, ya no le devolvía confianza. Solo una sensación persistente de que alguien o algo la estaba observando desde dentro. Comparte este video con alguien que también desconfía de los espejos. A veces no muestran lo que somos, sino lo que nos sigue desde donde no podemos escapar. Después de aquel episodio en la cocina, Ariadna pidió un respiro. Argumentó agotamiento, ansiedad, y su madre aceptó enviarla por unas semanas a casa de una tía en San Martín Texmelucan, un sitio más tranquilo, lejos del caos que parecía crecer en cada rincón de su nuevo hogar. Durante los primeros días, durmió profundamente, comió mejor y volvió a sonreír. Las pesadillas se detuvieron. No había puertas que se cerraran solas, ni reflejos erróneos, ni voces en la madrugada. Por primera vez en mucho tiempo, Ariadna pensó que todo lo vivido había sido producto del estrés. O tal vez eso quería creer. Empezó a racionalizar los eventos. Mina había muerto por causas naturales. Las mochilas que cambiaban de lugar podrían tener explicaciones físicas. El calor, la falta de sueño, la tensión, todo eso junto podía haberle jugado una mala pasada. Mi mente estaba cansada, pensó. Eso fue todo, pero el alivio no duró. Una noche, mientras se cepillaba los dientes en el baño de su tía, levantó la mirada hacia el pequeño espejo ovalado que colgaba frente al lavamanos. Nada extraño,
solo su rostro hinchado de sueño. Pero al apagar la luz, justo antes de salir, vio algo más. Algo que no estaba allí segundos antes. Un leve empañamiento en el vidrio, como si alguien hubiera exhalado sobre él desde adentro. Volvió a encender la luz. El vaho desapareció al instante. No dijo nada. Intentó dormir, pero la incomodidad regresó. Era sutil, pero constante, como la sensación de que algo la miraba cuando se daba vuelta en la cama, como si alguien la esperara a que cerrara los ojos. En los días siguientes, esa tensión aumentó. En el comedor, notaba que su reflejo en la vitrina parecía llegar un segundo tarde. En la sala, evitaba sentarse frente al mueble de madera donde un espejo antiguo decoraba la pared desde hace décadas. Por las noches, la casa crujía más de lo normal y el silencio ya no era un descanso, era una advertencia. Al regresar a Lomas de Xico, una parte de ella sintió alivio. Su madre la abrazó fuerte, como si la hubiera extrañado más de lo que estaba dispuesta a decir. Todo parecía igual, pero Ariadna notó algo en cuanto cruzó el umbral. El aire era más denso, como si la casa la reconociera, como si algo antiguo y paciente, supiera que había vuelto. Desde esa noche, los espejos volvieron a incomodarla. Ya no necesitaban mostrar imágenes perturbadoras, bastaba con saber que estaban allí. ¿Conoces a alguien que ha sentido que un objeto cotidiano como un espejo puede guardar algo más? Mándale este video. Hay cosas que no se explican, pero tampoco se olvidan. Esa noche, Ariadna decidió dormir en su cuarto. Llevaba semanas evitándolo, pero sentía que no podía seguir viviendo con miedo. Encendió la luz del techo, dejó una lámpara encendida en el buró y se acostó sin audífonos, sin cobija hasta la cabeza, sin rituales. Cerró los ojos con firmeza, obligándose a no pensar. La casa estaba en silencio y por unos minutos todo pareció normal, pero no tardó mucho en notar que algo estaba mal. Primero fue la sensación de no estar sola. Un frío sin corriente le rozó las piernas, como si alguien hubiera pasado junto a su cama sin tocarla. Ariadna se incorporó lentamente sin moverse demasiado. No quería confirmar lo que ya intuía. Entonces lo escuchó. ¿Por qué me dejaste sola? No fue un susurro imaginado ni un eco del recuerdo. Fue una voz clara, infantil, pronunciada desde el centro de la habitación en un tono de reproche cargado de tristeza. Una voz que Ariadna había escuchado antes, pero que nunca había querido admitir como real. Miró hacia todos lados. La puerta estaba cerrada, la ventana también. No había nadie, pero sabía que la voz no venía del espejo. No esta vez, estaba dentro del cuarto. ¿Ya no quieres jugar conmigo? Ariadna se quedó congelada. La voz no se repetía, no insistía. Era como si solo necesitara ser escuchada, como si ya hubiera ganado algo con tan solo manifestarse. La joven buscó su celular a tientas, quiso prender la linterna, pero la pantalla no respondía. Estaba completamente negra. No encendía. Se puso de pie, tambaleante, y fue hasta la puerta. La manija estaba helada. Giró con dificultad y salió al pasillo, respirando como si hubiera estado bajo el agua. No gritó, no corrió. Sabía que si lo hacía, despertaría a todos y tendría que explicar lo que no tenía palabras. Bajó a la cocina por agua, más por necesidad de moverse que por sed. Al pasar por el espejo colgado sobre la estufa, lo evitó por completo. No lo miró. No quería saber si había alguien esperándola ahí también. Volvió al cuarto al amanecer. Nadie había notado su ausencia. Se acostó vestida, sin apagar la luz, y aunque no lo dijo en voz alta, algo dentro de ella ya lo entendía. Lo que la había seguido desde San Martín no se había quedado en la otra casa. Lo que la buscaba no necesitaba espejos, solo necesitaba que ella escuchara. Si estás viendo esto en la madrugada, haz una pausa, mira a tu alrededor.
Revisa si hay algo que se repite, una voz, una sombra, un reflejo que parece llegar tarde. Deja un comentario si has sentido algo parecido y recuerda, no estás solo. Algunos ruidos no son producto de tu mente, son insistencias de lo que se niega a desaparecer. Ariadna despertó con el amanecer filtrándose por las rendijas de la cortina. No recordaba haber dormido. Estaba cansada, los párpados pesados, el cuello rígido. Lo primero que hizo fue buscar su dije, esa medalla de San Benito que su madre le había entregado antes de su viaje a España. Siempre la guardaba dentro de una pequeña caja de madera junto a su cama. Pero no estaba. Revisó debajo de la almohada, en los bolsillos de su abrigo, en el cajón del buró. Nada. El dije había desaparecido. Su mente viajó al momento en que, meses atrás, la cadena se rompió sin motivo frente a una de las primas de su antigua jefa, justo antes de que todo comenzara. Nunca lo había recuperado. No fue solo ansiedad lo que sintió, fue la certeza de que eso tenía sentido, que la ausencia del dije no era coincidencia, era parte de algo, una especie de permiso, un límite que ya no existía. Esa noche, el ambiente del cuarto cambió apenas se apagaron las luces. Ariadna no intentó dormir. Solo se sentó en la cama, con la espalda contra la pared, mirando hacia la puerta, que había dejado entreabierta por decisión. No quería sentirse atrapada de nuevo. A los pocos minutos, escuchó los pasos. No eran imaginados, eran reales, lentos, en la madera, como si alguien subiera desde la planta baja, sin apuro, sin ocultarse. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Luego, una voz suave, casi un susurro. Con ese dije no podía acercarme. El cuerpo de Ariadna se tensó. No se movió, no respondió. La voz continuó, ahora más cerca, como si se deslizara en el aire de la habitación. Por eso te lo quité. Así sí podemos hablar. Ella no podía ver nada, pero la presencia era clara. Sentía el aire moverse, una brisa tibia, como si alguien respirara cerca de su cuello. Cerró los ojos. La voz seguía. Ven, vamos a jugar. No voy a lastimarte. Era el mismo tono que había escuchado en el espejo de la cocina, en el baño de Madrid, en la habitación del segundo piso. Siempre el mismo, siempre paciente, como si hubiera esperado su regreso. Ariadna se levantó de golpe. Salió al pasillo y bajó las escaleras sin mirar atrás. La casa estaba en silencio, pero ella no lo sentía así. El silencio ahora era parte del lenguaje de esa cosa. No volvió a dormir en su cuarto esa noche, ni las siguientes. ¿Te has deshecho de algo que pensabas que te protegía? ¿Un objeto, una creencia, una costumbre? Comenta abajo lo que perdiste y lo que sentiste después. A veces no sabemos qué tanto nos protegía algo, hasta que deja de estar. Ariadna sabía que no podía seguir durmiendo en su cuarto. Cada intento terminaba con la sensación de que algo la miraba desde un rincón que ella no podía identificar. La voz había vuelto en varias noches, con frases breves, casi suaves, como si no quisiera asustarla, solo quedarse cerca. Una madrugada, al escuchar otra vez el sonido de pasos en la escalera, no esperó a que la voz la alcanzara. Tomó su celular, salió corriendo del cuarto y subió al segundo piso, donde la habitación de visitas siempre permanecía cerrada. Era un lugar que casi nadie usaba, con una pequeña cama individual y una ventana que daba al patio trasero. Se metió sin prender la luz. Cerró la puerta con cuidado, giró la cerradura y se quedó ahí, de pie en medio del cuarto, escuchando. Nada. El silencio le dio un respiro. Se sentó en la cama sin quitarse los zapatos, respirando con dificultad. Había algo diferente en ese espacio, no mejor ni peor, solo distinto, como si aquella parte de la casa no le perteneciera a eso. Se recostó sin quitarse la chamarra. Pasaron los minutos, luego una hora.
Al final, el cuerpo vencido por el cansancio se rindió al sueño por primera vez en días. Despertó sobresaltada con la luz del sol. Eran más de las 8. Escuchó voces en la planta baja. Su madre hablando con una de las niñas, la televisión encendida. Salió de la habitación sin dejar rastro de su estadía ahí. Cerró con suavidad y bajó como si nada hubiera pasado. Pero no engañó a todos. Su madre la miró largo al verla llegar a la cocina. No preguntó dónde había dormido, ni por qué tenía la ropa arrugada. Solo le sirvió café y le tocó el hombro con suavidad. Era un gesto silencioso, de quien no necesita explicaciones para entender que algo no está bien. Durante el desayuno, Ariadna evitó mencionar lo sucedido, pero sentía que el segundo piso era el único espacio libre de esa presencia. No podía explicar por qué. Tal vez porque era el lugar menos habitado, o porque nunca había sucedido nada extraño ahí. Sea cual fuera la razón, decidió volver a esa habitación cada noche, al menos hasta entender lo que estaba pasando. Lo más inquietante era que, aún lejos de su cuarto, la presencia seguía latente. No se manifestaba con palabras ni con ruidos, pero se sentía como si esperara, y ella sabía, desde lo más profundo, que no podría evitarla para siempre. Si alguna vez encontraste un rincón seguro en medio del miedo, un lugar que parecía intocable, comparte este video con alguien que lo necesite. A veces basta un espacio para resistir, aunque sepamos que lo que nos persigue no se ha ido. Desde aquella madrugada en el segundo piso, Ariadna no volvió a dormir en su habitación. Cada noche, en silencio, subía las escaleras con una manta bajo el brazo y se encerraba en el cuarto de visitas como si fuera una especie de ritual secreto. Nadie preguntaba, su madre evitaba tocar el tema, y las niñas ya ni siquiera notaban su ausencia. En los días siguientes, Ariadna hizo algo más. Volteó todos los espejos del primer piso contra la pared. El del baño, el de su habitación, incluso el de la sala. No rompió ninguno. No se atrevía, pero necesitaba que dejaran de mirar, o al menos de fingir que no miraban. Las noches, sin embargo, seguían siendo iguales. Aunque dormía en otro lugar, el miedo la alcanzaba. A veces despertaba con el corazón latiendo a un ritmo incontrolable. Otras veces sentía que la cama se hundía levemente, como si alguien se hubiera sentado al borde. No siempre pasaba, pero cuando ocurría, era imposible no quedarse despierta hasta que amanecía. La presencia ya no necesitaba espejos. Estaba en los rincones, en la forma en que la madera crujía cuando no había viento, en el sonido de una perilla girando lentamente cuando todos estaban dormidos, en el apagón repentino de una lámpara justo cuando necesitaba luz. Una noche, mientras intentaba quedarse dormida, escuchó un suspiro. No fue el suyo, tampoco el de alguien del piso de abajo. Fue cerca, muy cerca, como si lo hubieran soltado justo detrás de su cabeza. Se levantó de golpe y encendió la linterna del celular. Nada. El cuarto seguía vacío, la ventana cerrada, la puerta con seguro, pero lo había escuchado. La mente de Ariadna comenzaba a fracturarse entre la certeza y la duda. ¿Era posible que todo estuviera en su cabeza? ¿Que su cuerpo manifestara el estrés acumulado de tantos meses? ¿Y si no? ¿Y si en realidad, desde aquella casa en España, algo la había elegido como vehículo, como compañía? No lo decía en voz alta, pero lo pensaba constantemente. Ya no es la casa, soy yo, y eso era lo más aterrador. Volver a su habitación ni siquiera era una opción. Había dejado de ser un lugar habitable. Ahora, cuando pasaba por la puerta, sentía un rechazo físico, como una repulsión en el pecho, una energía que la empujaba a seguir caminando sin mirar. Esa noche, antes de dormir, escribió en una libreta que guardaba bajo la almohada: si desaparezco, no fue casualidad. Algo me está esperando
donde menos lo esperas, en el lugar donde solía sentirme segura. ¿Has tenido que evitar partes de tu casa por miedo? Déjanos un sí en los comentarios si hay espacios que ya no puedes habitar. Porque el verdadero terror no está en lo desconocido, sino en lo que alguna vez llamaste hogar. Esa noche, Ariadna tomó una decisión que venía postergando desde hacía semanas. Tal vez por orgullo, tal vez por cansancio, tal vez por esa necesidad humana de enfrentar lo que nos destruye, solo para convencernos de que aún tenemos el control. Volvió a su cuarto. La cama seguía en el mismo lugar. El aire olía a encierro. El espejo seguía de cara a la pared, pero ella no se atrevió a tocarlo. Se sentó lentamente sobre el colchón como si le pidiera permiso. El foco del techo no encendía. Usó la lámpara de su celular, colocándola apuntando al techo. La luz tenue hacía que las sombras en las paredes se movieran suavemente. Respiró hondo. Cerró los ojos, pero no por mucho. ¿Estás enojada?, preguntó una voz a su espalda. No era un pensamiento. Era una frase clara, lanzada al aire como si la conversación hubiera quedado pendiente desde la última vez. ¿Por qué me dejaste?, continuó. Yo te estaba esperando. Ariadna no respondió. No se giró, solo apretó los puños, el cuerpo tenso, el estómago revuelto. La voz cambió. Ya no era infantil, era más grave, más definida. Parecía venir de alguien con forma, con cuerpo. Con tu medalla no podía tocarte, por eso te la quité, dijo casi con cariño. Pero ya no tienes cómo detenerme. En ese momento, Ariadna sintió la cama hundirse ligeramente, justo al lado de su cadera, igual que cuando Mina se acostaba junto a ella, solo que ahora no había calor, solo un vacío, un frío tan profundo que no se sentía en la piel, sino en los huesos. Saltó de la cama, salió corriendo sin mirar atrás, bajando las escaleras con tanta prisa que casi cae. No se detuvo hasta el segundo piso, donde se encerró en el cuarto de siempre. Esta vez no durmió. Escuchó cómo la casa respiraba, cómo los muros parecían crujir en un ritmo casi humano. Cada sonido le decía lo mismo. No has terminado. Al día siguiente, al verla bajar con los ojos rojos y las manos temblorosas, su madre no preguntó nada. Solo sirvió café y le dio un trozo de pan. Era como si ambas entendieran que ya no había vuelta atrás. Ariadna no volvió a entrar en su cuarto, pero el juego no terminó ahí. Ahora, cada noche, cuando apaga las luces, siente una presencia cerca. No siempre habla, no siempre se mueve, pero está ahí, y ella lo sabe. Porque en el fondo, algo dentro de ella cambió, como si parte de eso ya no viviera fuera, sino adentro. Si llegaste hasta aquí, escribe "Te escucho" en los comentarios. Así sabremos quiénes se quedaron hasta el final. Quienes, como Ariadna, también han sentido que el miedo verdadero no termina cuando termina la historia, sino cuando comienza a vivir dentro de ti.